Estamos entonces en lo que son, o en la serie de los 10 mandamientos. Por eso les animo a que busquen en Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, allí está los 10 mandamientos. Sin embargo, repasamos muy brevemente el contenido pasado. Hablábamos acerca de que hay un contexto del por qué se dan los 10 mandamientos. El Señor ha liberado al pueblo de Israel. Ellos han salido de la cautividad de Egipto y ahora les da unas leyes. Eso quiere decir que los 10 mandamientos son las reglas de juego que ahora están impuestas sobre un pueblo que ha sido adquirido por un nuevo amo, por un nuevo dueño, ¿sí? Dios se presenta: yo soy Jehová tu Dios y tú vas a hacer esto. Yo te redimí, yo te saqué para que ahora tú me sirves, para que tú ahora me sirvas a mí. Es decir, yo te voy a imponer ahora quién es el que manda, quién es el que obedece, y en eso radica lo que es la ley. Hablamos de que la ley funciona como un espejo. No nos puede salvar, no nos puede arreglar, simplemente nos ilustra o nos manifiesta la verdadera condición que tenemos. Es un espejo. Cuando vienes en la mañana y te miras al espejo, el espejo no te arregla, pero sí te muestra cómo estás. De la misma manera funciona la ley de Dios o los 10 mandamientos. Te muestra tu condición, pero no te arregla. El único que te puede arreglar tu condición es el Señor Jesucristo. La ley es una guía para mostrar al Señor Jesucristo. Además, también refleja la santidad y los estándares de Dios. Dios es demasiado grande, demasiado alto como para cumplir sus estándares. Por lo tanto, necesitamos una justificación que no está dentro de nosotros. La ley entonces nos habla acerca de Cristo, nos lleva a Cristo. Y lo último que vimos, la primera clase de introducción, fueron las características de los 10 mandamientos. Hablamos de que hay una solidaridad completa, es decir, si fallas en un punto, eres culpable de todo, ¿sí? Hay una solidaridad entre los mandamientos. Están expresadas en formas negativas y positivas. Son mandatos personales: tú guarda el día de reposo, no matarás. Aunque se le habla a una gran cantidad de gente, los mandatos son personales y nos habla de la soberanía de Dios, la soberanía de Dios. Además que también dijimos que una de las características es que regula toda la vida del hombre. ¿En qué consiste la vida del hombre? Tener una buena relación con Dios y una buena relación con sus semejantes, con el prójimo. Hoy vamos a iniciar entonces el estudio del primer mandamiento. El primer mandamiento comienza en Éxodo capítulo 20, versículo 2. ¿Okay? Muchos consideran que el versículo 2 es como una introducción a los 10 mandamientos. Pero nosotros creemos que es dentro del primer mandamiento, es decir, es la justificación o el por qué se da el primer mandamiento. Fíjense. Éxodo 20 del 2 al 3. Recuerda que el versículo 1 dice, y esto es lo que dice el Señor. Ahora, el Señor dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Entonces, podemos decirlo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El primer mandato que se da de los 10 mandamientos, el primer mandamiento que vamos a estudiar hoy, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero ¿por qué? Podemos preguntar, ¿por qué no es lícito tener otros dioses delante de Dios? El versículo 2, que es el versículo anterior, nos dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Hay dos razones: yo soy Jehová, yo soy el único. Segundo, yo soy tu Dios ahora. Es decir, yo me voy a imponer sobre ti. Y además, ¿por qué? Porque yo te saqué de la tierra de Egipto. Por lo tanto, no tendrás
dioses ajenos delante de mí. ¿Cuál es el bosquejo que vamos a usar en la mañana de hoy? Número 1, vamos a ver la afirmación que nos da el primer mandamiento. En segundo lugar, vamos a conocer la prohibición del primer mandamiento. Y en último lugar, vamos a encontrar a Jesucristo y el primer mandamiento. Jesucristo y el primer mandamiento. Esos son los 3 puntos que vamos a tocar en la mañana de hoy con el favor del Señor. Vamos a hablar de que el primer mandamiento no es solamente negativo, sino que hay una imposición afirmativa. Una imposición afirmativa. ¿Cuál es la afirmación que se da? Yo soy Jehová tu Dios. Lo primero que hace el primer mandamiento es mostrarnos la existencia y el gobierno universal de un solo, único y verdadero Dios. Lo vuelvo a repetir. Cuando el Señor dice, yo soy Jehová tu Dios, esa palabra Jehová anteriormente se le dijo a Moisés lo que significaba, yo soy el que soy. Y en el Génesis se habla, hizo Dios, en el principio hizo Dios, Elohim, los cielos y la tierra. Ese Dios que hizo los cielos y la tierra y que se mostró a Moisés es el único Dios que existe. Fuera de Él, de Jehová Dios, no existe otro Dios. Lo demás es falso. Lo demás es vano. Lo demás ha venido por una imaginación del hombre. Todos los dioses que se conocen en la historia son dioses inventados por el corazón humano bajo la forma de cómo se ha concebido ese Dios. Es decir, yo creo que Dios es así, yo creo que Dios es así. Entonces, no es que existan esos dioses, sino que se han inventado del corazón humano. Es falso, es falaz. Dios es el único Dios verdadero, no existe otro, no hay rivalidad con Dios. Yo soy Jehová tu Dios. Lo primero que hace es negar la posibilidad o la realidad, en primer lugar, del politeísmo. ¿Conocen el politeísmo? Politeísmo es muchos dioses, es decir, niega la realidad de que existen muchos dioses. ¿De dónde venía el pueblo de Israel? De Egipto. ¿Y cuántos dioses tenía Egipto? Muchos, porque cada plaga era un juicio para cada uno de esos dioses en donde los egipcios ponían su confianza. Es decir, cuando hay estas 10 plagas, es Dios, Jehová, el Dios de Israel, imponiéndose sobre los presuntos dioses de los egipcios. Entonces lo primero que hace Dios es reconoce que yo soy el único. Es lo primero, es el mandamiento, es la parte afirmativa. No se pone a explicar, sino que simplemente lo da por sentado. Yo soy Jehová tu Dios. En primer lugar, niega entonces la realidad o la posibilidad del politeísmo. En segundo lugar, del ateísmo. Ateísmo significa que no hay Dios o que no existe Dios. Yo soy Jehová tu Dios, yo existo, yo sí soy real. Y también la idea del enoteísmo. ¿Qué es el enoteísmo? Un Dios que es principal y rige sobre otros dioses. Es lo que en la mitología griega, ¿verdad? Está Zeus y él controla los otros dioses. Entonces, no hay politeísmo, no hay ateísmo, ni tampoco enoteísmo. Es decir, Dios es solo, es único y es el verdadero. Lo demás no existe. Es la afirmación del primer mandamiento. En segundo lugar, esa afirmación, hay una exigencia del primer mandamiento, que Él sea entonces el único objeto de nuestra adoración. Vayan conmigo a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1.
Dios es el único Dios vivo y verdadero, por lo tanto no hay choque de fuerzas cósmicas en el universo, como si varios dioses estuviesen peleando por la jerarquía, o que, por ejemplo, Satanás se enfrenta con Dios. Eso no existe. Dios, el diablo es el diablo de Dios, como dijo Martín Lutero. Dios es soberano. No hay alguien que compita con Dios. No hay nadie que se parezca a Dios. Romanos capítulo 1. Dice la palabra de Dios que el Señor emite juicio, o uno de los juicios de Dios es precisamente por no reconocerlo a Él como el Dios único y verdadero. Dice, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda ¿qué? Impiedad y justicia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le... ¿Por qué viene el juicio de Dios? Porque vivimos vidas que no le glorifican. Porque no, pues habiendo conocido, entendido que sí existe Dios, de hecho la creación habla de que existe una mente detrás de la creación, entonces Dios dice, yo les he enviado un juicio, porque detienen con impiedad y con injusticia la verdad. ¿Cuál es la verdad? De que Dios existe, y como Dios existe, Él debe ser glorificado, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesándose sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedo y de reptiles. Entonces, vemos que el primer mandamiento nos habla de la imposición de Dios de que Él debe ser adorado. No solamente Él debe ser adorado, sino que Él debe ser el único ser que debe ser adorado. El único ser digno de adoración, porque Él es el único Dios que existe. Fuera de Él no existe otro Dios. Fíjense estos versículos en Isaías, por ejemplo, 44:6 y el versículo 8. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero. Fuera de mí, ¿qué dice? No hay Dios. Versículo 8. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Jeremías 10:10. Mas Jehová es el Dios ¿qué? Verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Eso quiere decir que el primer mandamiento nos habla de que Dios es exclusivo. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios es celoso de su gloria. Y cuando hablamos de celos, no estamos hablando de esa pasión desordenada que tenemos de celos, pero la palabra de Dios sí dice que Dios es celoso. Y es celoso con una buena razón, porque cuando tú le colocas importancia a otra cosa en tu vida que no sea Dios, Dios va a juzgar eso. Eso le da celos, porque tú fuiste creado para la gloria de Dios. Y el primer mandamiento dice: yo soy Jehová tu Dios, por lo tanto no tengas otros dioses ajenos. No tengas dioses ajenos delante de mí. Entonces la afirmación es, en primer lugar, la existencia de Dios y el gobierno universal de Dios, porque Dios es Dios único, solo único, vivo y verdadero. En segundo lugar,
la prohibición. Hemos dicho, yo soy Jehová tu Dios, yo te saqué de la tierra de Egipto. Entonces, ¿cuál es la primera prohibición del mandamiento o del mandamiento del primer mandamiento? No tengas dioses ajenos delante de mí. Eso es lo que nosotros llamamos idolatría. Ídolo es una cosa que ocupa el lugar de Dios. Eso es un ídolo. Algo que ocupe el lugar de Dios. Y latría o latreia, ¿verdad?, es servir o adorar. La palabra latreia. Entonces, idolatría significa servir, adorar, postrarse sobre cualquier cosa que no sea el Dios único, vivo y verdadero, Jehová de los ejércitos. Idolatría significa destronar de nuestro corazón a Dios para colocar cualquier otra cosa en lugar que a Él le corresponde. Y a Él le corresponde por derecho. Por derecho, en primer lugar, porque Él es Dios creador de todas las cosas. Y en segundo lugar, si hemos venido a los pies del Señor, le corresponde también porque es tu Salvador. Entonces, por doble derecho, Él no necesita tu adoración, sino que Él la merece. Y tú debes darla. Quieras o no, todo el mundo debe dar adoración al único Dios vivo y verdadero. Muchas personas andan en la vida sin pensar en Dios. Y el primer juicio que van a tener es, tú sabías que yo existía, la creación te lo dijo, tu conciencia te lo dijo, y aún así no quisiste nada conmigo. Fuiste un idólatra. Amaste otra cosa más que a mí. Idolatría. Colocar en el corazón, amar más que otras cosas, cualquier otra cosa más que a Dios mismo, que a Él le corresponde eso. Adoración o lealtad, como dice allí, a dioses ajenos. No tendrás dioses ajenos o no seas idólatra, es lo mismo. ¿Okay? Dioses ajenos. Fíjense lo que dijo Martín Lutero de la palabra dioses ajenos. Él dijo, te digo que hacia donde se dirija tu corazón y en lo que tú creas es realmente tu Dios. Vuelvo a repetir las palabras de Martín Lutero, que son muy importantes para entender la trascendencia de lo que es la idolatría y cómo podemos caer tan fácilmente en idolatría. Te digo que si hacia donde se dirija tu corazón y en lo que tú creas, eso realmente es tu Dios. Si tu corazón se dirige al verdadero Dios y crees verdaderamente en el verdadero Dios, entonces no eres un idólatra. Pero fuera de allí, todo es idolatría. Fuera de allí, todo es idolatría. Por lo tanto, dioses ajenos hay de diferentes tipos. Tipos de dioses ajenos, vamos a hablar en este momento. ¿Qué cosas se convierten en lo más importante en mi vida fuera de Dios o lejos de Dios? Eso es idolatría. ¿Para qué vives? Es la pregunta. Porque si Dios es lo más importante para mí, entonces yo debo vivir para Él. Yo soy Jehová tu Dios, no tengas otros dioses. Por lo tanto, cuando yo digo, sí, yo amo a Dios, significa que tú estás viviendo para Él. Pero si tú estás viviendo para otra cosa, eres un idólatra y eres culpable de infringir el primer mandamiento. Y la palabra de Dios dice, el que incumple el primero o uno de los mandamientos se hace culpable de todos. Estamos perdidos ante la ley de Dios. Tipos de dioses ajenos. Número 1, aquí vamos a buscar la Biblia. Los más conocidos, ídolos de forma religiosa. ¿Ok? Ídolos de forma religiosa. Salmo 135. Aquí vamos a leer varios versículos, entonces tenemos que usar rápidamente la palabra de Dios para
para aprovechar el tiempo. Salmo 135. Versículos 15 al 18. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca, no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen orejas, no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas. Semejante a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Es decir, para Dios, una persona que confía en un ídolo religioso o en una escultura, si bien está pintado los ojos, esos ojos no existen. Si bien está pintada la boca, está hecha la boca, no habla, no hay aliento en una escultura. Semejante a ellos, dice la palabra de Dios, son los que confían en eso. O sea, tus ojos no sirven para nada, tu boca no sirve para nada, tú no tienes vida dentro de ti, definitivamente. Pero fíjense cómo comienza el Salmo 135. Versículo 1. Alabad el nombre de Jehová, alabadle siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, cantad salmos a su nombre, porque Él es benigno, porque Jehová ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Porque yo sé que Jehová que es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere, lo hace en los cielos y en la tierra y en los mares y en todos los abismos. En cambio, los otros dioses ajenos, falsos, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven. O sea, no son nada. Pero hay personas que ciertamente tienen una inclinación por pensar de que esa escultura, sea hecha de cualquier tipo de material, les va a hablar, les va a cumplir un deseo que tienen. Imagínense. Son ciegos realmente. Pero que otros tipos de dioses ajenos hay y que la Biblia también dice que podemos tener esa inclinación, ese efecto, esa lealtad por un asunto material. Mateo 6, 24. Mateo 6, 24. Ninguno puede servir a dos señores. Quiero que subraye esa palabra allí, señores. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará, subraye, estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Fíjense que coloca a Dios y a las riquezas y le dice, nadie puede servir a dos señores. Pregunto, ¿la riqueza es algo animado o inanimado? Inanimado. Pero fíjense cómo el Señor apela a lo que el hombre puede hacer con su corazón, cómo estima algo, como su Señor, como su Dios. No puede servir a dos señores. O aborrecerás a uno y amarás al otro, o menospreciarás a uno y estimarás al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Entonces, un Dios ajeno puede ser tu afán de ser rico, de las riquezas. ¿Es malo ser rico? No es malo ser rico. ¿Debemos procurar producir? Sí, por supuesto. Pero el afán y que tu vida gire en torno a las riquezas. Por ejemplo, una persona que dice, yo prefiero estar siempre, todos los días en mi negocio que darle un día a Dios. Su Dios es los negocios. Su afán. ¿Por qué vive esta persona? Para hacer dinero. Entonces, él glorifica el dinero. Para él el dinero es la razón de su existencia. Y si no trabaja, entonces el hombre es amargado. Si no tiene mucho dinero, la persona dice, ¿para qué voy a vivir? Entonces, uno de los dioses ajenos puede ser las riquezas. Las riquezas. No son malas las riquezas en sí, pero sí cuando lo conviertes en un Dios para ti. Deleites físicos. Romanos 16 y Filipenses 3. Deleites físicos. Romanos
16. 18 dice: porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Hay personas que pueden tergiversar las escrituras solamente para ganar el beneficio, para alimentar sus vientres. No importa lo que digan desde el púlpito, no importa lo que estén enseñando, lo más importante es que la gente les dé dinero para poder llenar sus vientres. Su Dios es el vientre. No me importa si la palabra es diluida o no. Filipenses 3. Filipenses 3. 19. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. Y cuando hablamos del vientre no estamos simplemente haciendo referencia al estómago o a la comida. Estamos haciendo referencia a los apetitos físicos o a los deleites físicos. Todo lo que sea para mi deleite, para mi satisfacción, eso puedes convertirlo en un Dios. Puedes convertirlo en un Dios. Y puedes durar toda tu vida detrás de satisfacer eso. Y Dios dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No vivas para tu vientre. No vivas para lo material. No vivas para esculturas. Vive para mí. Familiares. Los familiares, Mateo 10, versículo 37. Los familiares, hermanos. Pero es que yo amo mucho a mi hijo, yo amo mucho a mi hija, yo amo mucho a mi esposo y mi esposo me prohíbe ir a la iglesia. Ok. Mateo 10, 37. El que ama a padre o a madre más que a mí, no está diciendo aborrécelos, no los hables más nunca, no. Cuando los amas más que a mí, dice el Señor, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. No es digno de mí. Es decir, colocar lazos familiares por encima de Dios es pecado. Lo que estoy hablando es pecado. ¿Qué es el pecado? Vamos a definir rápidamente qué es pecado. Pecado es transgredir, violar la ley de Dios. ¿Ok? Ese es el pecado. Pecado es transgredir la ley de Dios. Si estamos diciendo que el primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí, por lo tanto, eso, cuando yo infringo ese mandamiento de esta manera, colocando dioses ajenos, bien sea la familia, deleites físicos, materiales o religiosos, entonces estoy cometiendo pecado, estoy pecando contra Dios. Deseos pecaminosos, Colosenses 3. Colosenses 3. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal, Pablo? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. La fornicación la puedes tener como un ídolo, como un Dios para ti. La impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia. Eso es idolatría, dice Dios. Estás infringiendo el primer mandamiento. La mundanalidad, primera de Juan. La mundanalidad. Cuando hablamos de algo mundano, nos estamos refiriendo
al sistema de filosofía, de pensamientos, de ideas, de valores que tiene el mundo y que es en contra de los principios, valores y sistemas de Dios. ¿Ok? Esa es la mundanalidad o la corriente de este mundo. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo. Entonces entendemos que Juan no se estaba refiriendo a que no amemos la tierra, los pajaritos, no. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces ahora define o determina a qué mundo se refiere. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo está dentro de nosotros mismos. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Si tú amas eso más que a Dios, si para ti tu popularidad es más importante que Dios, eres un idólatra. Si para ti la familia es más importante que Dios, eres un idólatra. Si para ti tus apetitos, hay una corriente de pensamiento que es el hedonismo. ¿Saben qué es el hedonismo? Es vivir para el placer. Si eso me satisface, si eso me da placer, entonces eso yo lo estimo. No me importa si es bueno, si es malo, si es moralmente correcto, si no, yo soy hedonista. Y entonces yo vivo para el placer. Todo eso es pecado. Y Dios va a juzgar eso y lo va a juzgar fuertemente. Porque dice, yo soy Jehová y tú no le debes rendir pleitesía ni vivir para la gloria de otra cosa sino para mí. Amén. Ni tu trabajo, ni tus amigos, ni tu popularidad, ni nada puede competir con Dios en nuestros corazones. Si hay algo así, entonces eres un idólatra y Dios te va a juzgar por quebrantar el primero. Y no hemos llegado al 10º ni al 8º mandamiento. El primer mandamiento ya lo estás violando y Dios te va a juzgar, nos va a juzgar. Y el gran yo, Mateo 16, Mateo 16. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué es lo que debe hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Tú mismo te puedes convertir en Dios para ti mismo. ¿Cuál fue la primera tentación en el Edén? ¿O en qué radicó la tentación en el Edén? Cuando estaba Adán y Eva, estaban en el mundo ideal, en el mundo perfecto. ¿Y cuál fue la tentación? Come de ese árbol o el fruto de ese árbol. ¿Qué le dijo la serpiente? Come del fruto de ese árbol. ¿Para qué? ¿Para que seas feliz? No le dijo para que seas feliz. Para que te sientas bien contigo misma. No. ¿Qué le dijo? Para que seas Dios. No, Dios sabe que el día de que él comiere, ciertamente será como Dios. La enganchó. Y ella quiso ser autónoma, lejos de la ley. Quiso ella ser su propia ley, su propio Dios. Y agarró y se rebeló en contra de Dios. La tentación fue al gran yo. Tú vas a ser más importante que Dios mismo. Idólatra. Idolatría, le puso la idolatría allí. Apeló a su corazón. No estaba corrupto el corazón todavía. Y fíjense cómo cayó.
es muy fácil caer en la idolatría de uno mismo, del egocentrismo, de que tú no puedes hablar eso de mí, de que yo me voy a vengar, de que eso no me lo haces, esto me lo pagas, porque yo. Egocentrismo, idolatría hacia ti mismo. Entonces, la palabra de Dios, número 1, afirma de que hay un gobierno verdadero de uno solo y único Dios, por lo tanto, hay una prohibición que da ese Dios. No tengas otro Dios fuera de Él. Por lo tanto, lo que nos habla, de hecho, la palabra delante de mí, la frase no tengas dioses ajenos delante de mí, significa no lo tengas al lado de mí, o no tengas otro además de mí. Bueno, para mí la iglesia, para mí las cosas de Dios son muy, muy importantes, pero en mi mente, bueno, eso es para los domingos, eso es para tal momento en específico, de resto mi vida gira en torno a esto. No estamos diciendo que te abstraigas del trabajo. Estamos diciendo que en tu mismo campo de trabajo debes estar haciendo todo para glorificar y servir a Dios en lo que tú haces. Pero si en tu mente no hay nada parecido a esto, de que tú estás haciendo esto para la gloria de Dios, sino que lo estoy haciendo no porque quiero ganar dinero, porque mi familia es lo más importante en mi vida, si se me va la esposa, me muero, me corto las venas, si... Entonces, todo lo que da sentido a tu vida es un Dios. No, es que voy a trabajar esto porque tengo que comprarme el iPhone XYWZ, no sé qué será. Porque yo trabajo para mí, para mi deleite. Y entonces aquí puedo tener estabilidad, pero no, es que aquí en Venezuela no voy a tener lo que yo quiero. Entonces me voy para otro lado porque yo vivo para mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí, al lado de mí o además de mí. Dios no quiere que tú compartas tus afectos, tus anhelos, tu vida con otra cosa que no sea Él. Que no sea Él. Lealtad absoluta es el primer mandamiento, en resumen. Dios quiere lealtad absoluta a Él. Salmo 53 del 2 al 3 dice: Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver. Imagínese a Dios, este es un antropomorfismo, para ver si había algún entendido en la tierra. A ver, vamos a ver quién tiene capacidad. Algún entendido que buscara a Dios. Y luego dice, cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y es lo mismo que Pablo usa en Romanos 3. ¿Qué es lo bueno? Alguien que busque a Dios, alguien que adore a Dios, alguien que ame a Dios por sobre todas las cosas. Dios dice, estaba buscando en la tierra y no había algún entendido, todos son brutos. ¿Sí? No hay ningún entendido, no hay quien me busque, no hay quien me ame. Todos están corruptos, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Tú puedes decir, pero ¿por qué yo he podido venir a Dios y amo a Dios con sinceridad? Porque Dios mismo te buscó, le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él mismo te buscó y te cambió el corazón y por eso puedes venir delante de Él y adorarle. Entonces, ¿qué debemos tener nosotros? Un corazón nuevo para venir a adorar. Es la petición que todo ser humano debe tener. Señor, inclina mi corazón a ti cada día más, Señor, para que no sea yo idólatra y violador del mandato de Dios, sino que más bien te ame con todo mi corazón. Como dice Monte Wilson, hacer de Dios el único Dios significa que todas las prioridades, todas las decisiones, todos los afectos y todos los sueños o visiones se someten a Él. Hacer de Dios el único Dios significa que ustedes jugarán el juego según sus reglas. No podemos decir que amamos a Dios y pasar por alto su ley. Si me amáis,
guardad mis mandamientos. Para terminar, estamos hablando de que Dios es el merecedor de toda la adoración, ¿cierto? Porque Él es Dios, porque es nuestro Creador y nuestro Salvador. Y que no debemos tener dioses ajenos delante de Él. Ahora, porque adoramos a Jesucristo. Algunos pueden preguntar, ¿qué de Jesús? ¿Es lícito entonces adorar a Jesús? No debemos adorar a Jesús, sino solamente a Jehová, como dicen una secta por allí. Hermanos, la adoración a Jesús, al Señor Jesús, es adoración a Dios mismo. No caemos en idolatría. Los testigos de Jehová dicen que los cristianos caemos en idolatría porque adoramos a un hombre. Y no adoramos a un hombre, adoramos al Hijo de Dios, que es Dios mismo. Ellos obviamente no reconocen eso. Pero adorar a Jesucristo es adorar a Dios. Entonces podemos estar tranquilos de que estamos adorando al único Dios vivo y verdadero. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, por razón del tiempo no vamos a buscar todos los pasajes que coloqué aquí. Pero si tienes momento de buscar en el YouTube, esto va a ser colocado allí en la serie que estamos haciendo de los 10 mandamientos, lo puedes buscar con más tiempo, puedes anotarlo inclusive ahora. Jesús, en primer lugar, hay 3 cosas. Número 1, saber que Jesús es Dios. En primer lugar, Él demostró que poseía los atributos incomunicables de Dios. Los atributos incomunicables de Dios son esos atributos que solamente Dios tiene y nosotros no lo podemos tener. En la teología se conocen como los atributos comunicables y los incomunicables. Por ejemplo, un atributo comunicable es algo que nosotros podemos imitar de Dios. Por ejemplo, su justicia. Nosotros podemos ser personas justas como Dios es justo. Podemos ser santos como Dios es santo. Podemos amar como Dios ama. Ser misericordiosos, esos son atributos de Dios, pero son comunicables. Es decir, podemos imitarlo, podemos hacerlo. Pero no somos omnipresentes. Esos son atributos incomunicables, no podemos hacer eso. No somos omnipotentes, omniscientes, no somos eternos literalmente. Tenemos sí una eternidad, pero una eternidad que comienza. Dios no tiene ni principio ni fin. Y en Marcos capítulo 2, versículos del 1 al 12, no lo vamos a leer, simplemente quiero que lo busquen y en su casa lo mediten. Se nos exponen varios atributos en un solo episodio. Está un paralítico y el Señor le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Y dice la palabra de Dios que los fariseos cavilaban, pensaban, maquinaban en su mente y decían: ¿cómo se le ocurre a decir tus pecados te son perdonados si solamente Dios es quien puede perdonar pecados? Y dice el escritor: Jesús, conociendo sus pensamientos, omnisciencia, le dijo: ¿por qué caviláis así? Estaba leyéndole los pensamientos. ¿Por qué piensan de esa manera? ¿Acaso ustedes no creen que... ¿acaso no es más fácil decirle tus pecados te son perdonados que toma tu lecho y anda? Entonces luego el Señor le dice: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder y autoridad y potestad para perdonar pecados, porque el asunto era perdonar pecados. Entonces, para que sepa que tengo autoridad de perdonar pecados, entonces a él le digo: levántate, toma tu lecho y anda. Y el hombre se levantó y tomó el lecho. Sanó. Vemos en ese episodio que el Señor conoció la mente de los pensamientos del otro y que perdonó los pecados del paralítico. Impresionante ese episodio. Se exponen todos, muchos. Además, como estaban en la barca, había una gran tempestad y el Señor dijo: calla, enmudece. ¿Y qué hizo la tempestad? Hizo gran bonanza. Y los hombres dijeron: pero ¿qué hombre es este que aún los mares y los vientos le obedecen? Es Dios, en primer lugar. Segundo, Jesús recibió adoración de las personas. Vamos solamente a buscar 2, uno para demostrarlo y otro para contrastarlo, ¿sí? Mateo 14:33.
Mateo 14, 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Le adoraron. Y el Señor no les reprendió su adoración. No les dijo nada. Pero fíjense lo que ocurre, por ejemplo, en Apocalipsis 19:10. Apocalipsis 19:10. Vamos a leer desde el 9 para que entiendan quién es la persona. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies. ¿A los pies de quién? De ese ángel. Me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Es decir, ni el ángel le recibió la adoración de Juan. Ni el ángel. Dijo: no hagas eso, adora a Dios. El ángel dijo: yo no soy Dios. A quien se debe adorar es Dios. ¿Qué dijo en la tentación al Señor Jesucristo Satanás? Todo esto te daré si postrado me adorares. Y el Señor dijo: a Jehová tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En Hechos 10, del 25 al 26, nos damos cuenta que Pedro es llamado para predicar en la casa de un gentil llamado Cornelio. Y cuando Cornelio ve a Pedro, dice que se postra, y Pedro lo levanta y le dice: no, yo soy un hombre, no me adores a mí. Ni Pedro recibió adoración, ni Pedro. Y si Pedro no recibió la adoración que dice la Iglesia Católica, que es el primer papa, ni recibió la adoración, ni un ángel recibió adoración, nada, ni un hombre debe recibir adoración ni lealtad absoluta, sino solo Dios. Solo Dios. Pero Jesús sí recibió adoración y no dijo nada. La aceptó porque Él es Dios. Y en último lugar, las Escrituras declaran explícitamente que Jesús es Dios. Le llama Dios al Señor Jesús. Solamente 3 pasajes para terminar, ¿ok? Vamos allí a Juan capítulo 20, versículo 28. Juan 20, 28. Luego dijo a Tomás, este es el Señor Jesús ya resucitado, le dijo a Tomás, versículo 27, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Le reconoció como Dios. Romanos 9:5. Romanos 9:5. De quienes son los patriarcas, está hablando de Cristo, de quienes son los patriarcas, está hablando de Israel, ¿no? De quienes son los patriarcas y de las cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Y esa palabra bendito por los siglos es lo que hablaba en los salmos: bendice alma mía Jehová. Y aquí dice bendito por los siglos del Señor Jesús. Él es Dios. Primera de Juan 5:20. Lo demás lo puede buscar en su estudio personal. Primera de Juan 5:20. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es verdadero Dios, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, Jesucristo y el primer mandamiento, adorar a Cristo Jesús, es adorar a Dios mismo.
no caemos en idolatría alguna, porque Cristo es Dios. Que el Señor nos ayude a reconocer la importancia que tiene en primer lugar este mandamiento, este primer mandamiento. Apenas estamos comenzando esta serie. Que esto nos llame a la reflexión de cómo estamos viviendo y para quién estamos viviendo. En qué radica, en qué gira tu vida. ¿Para quién vives? ¿Cuál es tu deleite mayor? ¿Tu trabajo, tu familia, tus estudios, tu esposo? ¿Qué es lo que te da satisfacción en tu vida? Si es otra cosa fuera de Dios mismo, eres un idólatra. Debes arrepentirte de tu pecado, pedirle perdón a Dios y empezar a colocar a Dios en el primer y único lugar en tu vida. Oremos. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estudiar este hermoso mandamiento, este mandamiento que realmente nos ayuda y nos pega, Señor, para evaluarnos, Señor, para quién vivimos, para qué vivimos. Ayúdanos, Señor, y perdónanos, porque muchas veces caemos en idolatría, colocando y amando, teniendo afecto sobre otras cosas más que a ti, y muchas veces olvidándonos de ti. Ayúdanos, Señor, perdónanos y ayúdanos a mejorar nuestros caminos para tu gloria y tu honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.